Buenos días, hermanos. Antes de comenzar con el mensaje, dos cositas que decir. La primera es que podamos, es que entiendo que hay gente que está a través de internet, no pudo estar en la reunión de iglesia hace unas semanas donde el pastor anunció que le han diagnosticado un cáncer en la garganta, un cáncer avanzado, un poco complicado, y que pues él va a estar de baja durante unos meses y que de alguna forma va a solapar esa baja laboral con esa jubilación que tenía prevista. Así que él, sobre todo para los que están en internet, él dio un paso atrás, un paso al lado en el pastorado, y yo he dado un paso al frente. Así que entiendo que hay gente que nos sigue a través de internet que se empezará a preguntar, oye, ¿qué pasa con el pastor Antonio? ¿Por qué no está? Bueno, es eso, así que iremos anunciando poquito a poco durante los mensajes cómo él va evolucionando, para que aquellos que nos siguen a través de internet, escuchan los mensajes y a lo mejor no están atentos a todo el culto, puedan ir enterándose. Y la segunda cosa que tenía que decir es que este mensaje también está destinado a unos hermanos que nos están siguiendo desde Cuba. Así que tenemos que sumar un país más a nuestras oraciones, tenemos que inscribir esa nación en nuestro corazón, Cuba, por cuanto hay una familia que nos está siguiendo. Así que entre todos los países y todos los obreros que hay alrededor del mundo, sobre todo en Latinoamérica, tenemos que poner nuestro corazón ahí, en Cuba, como también hace poquito estuvimos anunciando Portugal, el país de Portugal. Amén. Voy a volver a leer los dos primeros versículos del capítulo 43 de Isaías, donde dice: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Realmente el texto de la predicación es hasta el versículo 21, pero me parecía que era muy largo para leerlo ahora, así que en casa leed todo casi el capítulo 43 hasta el versículo 21. Nosotros nos quedamos con estos dos versículos que son representativos, al menos los más representativos también para mí, ¿no? Porque en tiempos complicados, en tiempos difíciles, la palabra siempre nos recuerda que Dios está con nosotros. Una pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué Dios nos ha dado su palabra? ¿Por qué Dios nos ha dado este libro tan maravilloso y tan complejo al mismo tiempo, verdad? ¿Por qué? Pues podemos terminar de una forma muy sencilla. Si vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, leemos que dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fin, con esto podemos terminar, ¿verdad? Y es esa la experiencia que nosotros tenemos que comprender. En Juan capítulo 20 es el capítulo donde Pedro llega y ve el sepulcro, ¿no? Donde se descubre la resurrección de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Porque era necesario que ellos pudiesen comprender la obra de Cristo, y por eso nosotros, ahora mismo, 2000 años más tarde, a través de la Biblia es que podemos comprender ese misterio, ¿verdad? Es por eso que ocurren estas cosas. La Biblia está para creer, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que la utiliza para muchas cosas, que la utiliza para señalar con el dedo, que la utiliza para vivir de una forma muy legalista. La Biblia está para que podamos creer. Y por lo tanto, cuando leemos la Biblia lo tenemos que interpretar de esa forma. Tenemos que leer la Biblia desde la perspectiva que está creada para que nosotros podamos creer. Porque Dios quiere que le conozcan, ¿verdad? Esa es una de las máximas de la vida cristiana, de la palabra de Dios, es que Dios quiere que le conozcamos, ¿verdad? Él quiere no solamente que le conozcamos como ese ser superior, que está lejos, ¿verdad?, que es inalcanzable, sino que aparte de que Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que nos relacionemos con Él.
Dios quiere relacionarse con nosotros. Por lo tanto, nuestra oración siempre tiene que tener esa perspectiva. Es conocer lo que Él desea. Porque Dios quiere relacionarse con nosotros. ¿Verdad? Las personas más importantes son aquellos evangelistas que transmiten correctamente su palabra. No otra cosa, ¿verdad? Si miramos con ojos correctos a las personas, vamos a encontrar el verdadero valor de todas ellas, ¿verdad? Encontramos en el mensaje de Obreros ese principio que tenemos que tener. ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? No somos nosotros, es ir hacia las 237 naciones, ¿verdad? Tenemos que ver a todo el mundo con estos ojos, porque todo el mundo necesita a Cristo. Todo el mundo es absolutamente dispar, extraño, ¿verdad? Es diferente los unos a los otros, pero todo el mundo tiene algo en común, y es que todos y cada uno de ellos necesitan a Cristo. Por eso, lo único que tenemos que hacer es transmitirle el verdadero mensaje de Cristo. Esto es el corazón de Dios. Más allá de aquí nos perdemos. El corazón de Dios está en esto. Este es el núcleo del corazón de Dios. Y así, conforme yo tenga ese corazón de Dios, o yo cambie mi corazón por ese corazón de Dios, así Dios obrará a través de mi vida. Si yo comprendo esto, seré una persona importante. Si yo comprendo este principio, seré una persona con respuestas en mi vida. Dios me ha dado su pacto, por lo tanto Dios me da una identidad. Tenemos que disfrutar de esta identidad y de esta forma Dios me va a usar. Mi iglesia también tiene que estar dentro de este deseo de Dios. La iglesia Aposento Alto tiene que estar dentro del corazón de Dios. Y de esta forma es imposible que Dios no nos bendiga. Si de verdad nosotros estamos en el núcleo de su corazón, Dios nos tiene que bendecir. Es imposible que ocurra lo contrario. El primer punto del mensaje de hoy, de los 3 que tenemos hoy, es la salvación es el deseo de Dios. Lo estamos viendo, ¿verdad?, desde la introducción del mensaje. Y esto es lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? El deseo de Dios, más allá de que seamos, de que digamos, de que pensemos, es que todos sean salvos. Más allá de ahí, a nadie le importa, o sea, a Dios no le importan otras cosas, ¿verdad? Podemos esforzarnos mucho en ser personas que vivan de una forma muy correcta, muy legal, con una gran moral, una gran ética, pero si no estamos cumpliendo con el deseo de Dios, ¿de qué le servimos? ¿Verdad? Es como las personas, sobre todo, cuanto más mayor, más ocurre. Yo recuerdo ahora, mis abuelos están fallecidos, menos mi abuela, pero no tiene muchas cosas, pero los abuelos de mi mujer, ahora que no me ve, en su casa tiene las estanterías llenas de figuritas. Figuritas, decenas y decenas, más las que les han tirado. Haciendo limpieza, porque las baldas del mueble estaban ya así. Figuritas, ¿y de qué sirven? Ay, no, es que son muy bonitas, es que mira esta, mira lo otro, y te explica, y esto es de la comunión de no sé quién, y esto es del viaje de no sé cuántos, y está muy bien, es muy bonito para ellos, ¿no? Les parece todo fantástico, ¿no? Pero luego les preguntas, ¿y para qué sirve? Ah, no sirve para nada, para quitarme yo aquí 2 horas, cada 2 por 3 limpiándole el polvo. No sirve de nada, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve esforzarnos tanto en parecer bonito, en parecer atractivo, si luego no estamos siendo útiles, si luego no servimos, ¿verdad? Ese es el principio. Isaías 43, y ahora vamos un poquito hasta el versículo 8, dice: sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos, ¿verdad? Nadie quiere escuchar en el mundo, ¿verdad? Nadie quiere ver, como si fueran sordos y como si fueran ciegos, aunque tengan ojos y tengan oídos, ¿verdad? Pablo es un ejemplo de ello. Él compartía el mensaje a todo el mundo. Aunque no le quisieran escuchar, aunque le menospreciaran, todos los lugares que iba,
compartía la palabra. ¿Por qué? Se daba cuenta de que necesitaban escuchar, pero aún así la gente no oía, ¿verdad? Y no veía. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Eran personas, lo que nos encontramos en Génesis 3, que no podían comprender correctamente el pacto de Dios. Por eso cayeron, ¿verdad?, en la tentación. O en Génesis 6, no escucharon las palabras de Noé, ¿verdad? Cuando Noé transmite el mensaje de Dios, no escuchaban, ¿verdad? ¿Por qué? Eran personas grandes, eran fuertes. Este loco, ¿qué me va a ocurrir a mí si yo soy una persona poderosa? Y veían de alguna forma lo que estaba haciendo Noé, y lo veían, pero no lo percibían, ¿verdad? Eran como sordos y como ciegos. Génesis capítulo 11, cómo se esforzaron en construir algo grande, algo fuerte, ¿verdad? Para alcanzar a Dios, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y al final, ¿qué ocurre? No sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Todo eso se derrumbó. Todo lo que hacemos, todo lo que hace la sociedad, lo que hace el mundo para intentar suplantar a Dios, acaba todo en fracaso. Y parece que no, ¿verdad? Parece que los grandes empresarios, grandes mentes, grandes personas tienen mucho éxito, pero que al final lo hacen es atrapar a las personas, ¿verdad? Porque de alguna forma suplantan a Dios. En el Nuevo Testamento ocurre lo mismo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Juan capítulo 20, versículo 31, lo voy a leer yo. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es lo que está en el deseo de Dios, no hay otras cosas. Tan sencillo, tan simple, tan básico. No tienes que crear una torre, no tienes que ser alguien grande y fuerte, solamente tienes que creer en su nombre. Juan 19:30, ya lo hemos leído muchas veces, donde dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. En otras palabras, ya está terminado, ya está hecho. ¿Qué tenemos que hacer más en nuestra vida si Cristo mismo ya lo ha hecho todo en la cruz? ¿Verdad? Si Él ya ha muerto por mí, ¿qué más tengo que hacer yo? La respuesta es nada. Disfruta de lo que Dios te da, no de lo que tú intentes conseguir. De esa forma Dios nos está haciendo comprender el significado de solo, ¿verdad? Cuando nosotros mencionamos la palabra solo, lo estamos haciendo desde esa perspectiva, ¿verdad? De que solo Cristo pudo hacer esa obra absoluta en la cruz, ¿verdad? Por eso Cristo dice, consumado es. ¿Por qué? No hace falta nada más. Ya está. Solo esta acción era lo necesario para salvaros. Solo es la respuesta en la cual, si recibimos a Cristo, tenemos el derecho, la potestad de ser hijo de Dios. ¿Cómo? Solo a través de Cristo. Solo a través de Cristo. Esta es la mayor bendición que tenemos en nuestra vida. El punto número 2, la bendición de las personas que cumplen su deseo. ¿Cuál es la bendición de estas personas? Isaías 43, en el versículo 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué Dios? ¿Qué nos ha llamado Dios a ser? Aquí dice en el versículo 10, vosotros sois mis testigos, ¿verdad? Sois mis testigos. ¿Por qué dice eso? Podría decir simplemente mis escogidos, ¿no? Pero sois mis testigos. ¿Por qué? Porque vosotros conocéis el camino. Conocéis. Un testigo no puede serlo si no conoce algo, ¿verdad? Por ejemplo, en un juicio no llaman a un testigo para que suba al estrado, le pregunten y diga, no, yo no tengo ni idea.
No tiene sentido, ¿verdad? Cuando llamas a un testigo es porque ha visto algo, ha experimentado algo. Así que cuando Dios nos llama sus testigos es porque Dios nos ha dado algo que tenemos, ¿verdad? Y algo que hemos podido ver. Antes vivíamos dentro de esos 12 problemas, ¿verdad? Los 6 estados del creyente, etcétera, etcétera. Ya lo hemos explicado muchas veces. Vivíamos en los 12 problemas. Ahora no. Ahora tenemos tenemos la experiencia de que somos hijos de Dios y de que estando muertos en nuestros delitos y pecados a través de la obra de Cristo en la cruz, tenemos toda vida, como decía anteriormente, en su nombre. Luego, un poquito más tarde, en ese capítulo 10, dice, y mi siervo que yo escogí, ¿verdad? Mi siervo que yo escogí. Es decir, Dios nos llama a servir. Dios nos llama a servir. Está hablando, ¿verdad? Sois sus siervos que Él ha escogido. Dios nos ha escogido, sí, ¿para qué? Para testificar y para servir. Esos son los dos aspectos que estamos encontrándonos aquí. Tenemos que ser esos ministradores, esos siervos del reino de Dios y de Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. En Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, todo lo que Él me pida, lo vamos a poder hacer. Él me llama a ser testigo, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Si Dios me llama a ser un siervo, lo puedo ser. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Claro, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo. Yo soy incapaz. Yo soy incompetente. Yo soy pequeño. Yo soy torpe. ¿Verdad? Por eso, ¿qué nos llama a hacer Cristo? A estar en la cruz con Él. A volver a nacer de nuevo, ser una nueva criatura, y de esta forma sí lo puedo hacer. ¿Verdad? Ese es el principio. Luego, al final, acabamos diciendo que nosotros nos tenemos que levantar como evangelistas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que Dios nos está llamando a ser como testigos o como siervos, ¿para qué sirve? Para que me conozcáis y creáis y entendáis. Es decir, para que transmitáis el mensaje y podáis evangelizar. ¿De qué sirve entonces nuestra vida? Si yo no estoy haciendo esto, si yo no soy un testigo y yo no soy un siervo y yo no evangelizo, no soy un evangelista, ¿de qué sirvo? Podemos ser como las figuritas en casa de mis abuelos, no sé cómo sería el término político, de los abuelos de mi mujer. Yo podría ser como esas figuritas, ¿verdad? Algunas son más bonitas, otras son más feas, unas tienen más valor, otras menos, pero no sirven de nada. Y podemos vivir así, podemos tener vidas bonitas, vidas menos bonitas, ser mejores personas, ser más torpes, pero no serviremos de nada si no estamos cumpliendo con el deseo de Dios. Tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, por supuesto, a los 7 remanentes, los cuales testificaron y cumplieron el deseo de Dios, transmitiendo la palabra correcta. Siempre fue así. Siempre transmitiendo la palabra correcta y necesaria para que el pueblo de Dios pudiese conocer y pudiese estar con Él. Otras cosas no importan, ¿verdad? Por eso se levanta el movimiento de Mizpa a través de Samuel, para que pudiésemos volver a comprender quién era Dios saliendo de los problemas de la idolatría, ¿verdad? No era, tenéis que vivir así, tenéis que vivir así, tenéis que ser, no. Primero, ¿cuál es el principio? Vamos a volver a Dios. Y luego ya iremos limpiando la casa, ¿verdad? Iremos ya suavizando estas cosas, iremos mejorando. Pero lo primero que es, tenemos que volver a conocer a Dios.
Hebreos capítulo 11 nos habla de aquellos antepasados, aquellos héroes de la fe, ¿verdad? Aquellos que a través de la fe pudieron tener todas las respuestas de su vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Que todos le conozcamos. Si yo no tengo fe, nunca voy a poder hacer esa obra y esa labor. Romanos 16, encontramos a esas personas, a esos colaboradores, ¿no? Como usa el término en Pablo, esos colaboradores míos, ¿verdad? Colaboradores, hospedadores, compañeros, personas que habían estado al lado de Pablo, ayudándole y colaborando con él para hacer la evangelización. Y a veces se nos olvida que esas personas que estaban colaborando eran personas que vivían en lugares en los que estaban en peligro de muerte. Esos colaboradores, que se encuentran muchos en Roma, eran personas que estaban siendo perseguidas para encarcelarlas y para matarlas, ¿verdad? Y eso ha continuado a lo largo de la historia. En Roma hubo épocas donde se perseguía, épocas donde no, depende del emperador que estuviese, pero épocas donde morían simplemente por testificar a Cristo. Y mira que los emperadores eran listos, porque una de las cosas que hicieron es, no recuerdo quién fue, dijo, ahora todos los ciudadanos de Roma tienen que acercarse a los templos y hacer una declaración en la que dicen que César es su señor, Caesar Kyrios. Entonces, ¿por qué? Porque si iba un cristiano no podía decir eso. ¿Cómo va a decir un cristiano, el César es mi señor, comprendiendo lo que significa la palabra señor? Señor, soberano, dueño de mi vida. ¿Qué es lo que ocurría? Les pillaban y les mataban. Y por eso se empezaban a esconder en las catacumbas, en las cloacas, por así decirlo, ¿verdad? Ellos morían siendo colaboradores del Evangelio. De ahí es donde también nacen los santos, ¿verdad? ¿De dónde surgen los santos? Porque ahora hay tantos santos, San no sé qué, San no sé cuán, todo el santoral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquellos que morían se les veía como seres escogidos y superiores. Se les empezaba a ver así, oh, él ha muerto, él es un mártir, es alguien que Dios ha escogido para dar su vida por el Evangelio. ¿Y qué empezaron a hacer? Oh, es un ser superior, vamos a recordarle. Y del recordarle vamos a homenajearle. Y del homenaje pasaron a la adoración. El san no sé quién, san no sé cuántos, ¿verdad? Cómo Satanás incluso se mete dentro, ¿verdad? Y lo empieza a tergiversar y a manipular todo. Tenemos que tener el corazón de los colaboradores de Romanos 16, que a través de su fe, ellos se levantaron como testigos, siervos y evangelistas. Punto número 3, la iglesia que Dios desea. ¿Cuál es la iglesia que Dios desea? La que hace la evangelización de las 237 naciones. Pero es que nos tenemos que olvidar de esto como una meta futura. Como sí, bueno, la evangelización del mundo, lo que harán mis antepasados, las generaciones que me sucedan, ¿verdad? Como algo imposible, como algo inalcanzable, ¿no? Como algo que, bueno, algún día se hará, alguien lo hará, ¿no? Alguna vez, pero es lo que nosotros tenemos que grabar en nuestra mente, porque lo tenemos que hacer ahora, ¿verdad? Hoy hemos nombrado a Cuba como un nuevo campo que tenemos que poner en nuestro corazón. ¿Y cómo es posible si yo nunca he ido a Cuba? Nunca. Y creo que la única familia cubana es la de Andrés y Yanelis, ¿verdad? Que tampoco hemos conocido a gente de su familia, no hemos buscado la fórmula para entrar a Cuba, nunca. Una familia que nos está siguiendo desde ese país. ¿Cómo? Porque Dios quiere hacerlo de esta forma, en esta iglesia tan chiquitita. Las 237 naciones. La iglesia que Dios desea es la que mira hacia el futuro. Y el futuro son los remanentes. Porque son los que van a salvar el mundo. Son los que van a librar al mundo de los desastres de Satanás. Son aquellos que van a transmitir el mensaje de generación a generación. ¿Verdad?
Y eso les ocurre sobre todo a los abuelos, ¿verdad? Los abuelos ya han criado hijos y cuando ven a sus nietos se dan cuenta de que al final, por mucho que quieran, los que mandan son los padres, ¿verdad? Y tú quieres, yo quiero, pero al final los padres son los padres, ¿verdad? Por eso, si tú quieres alcanzar a tus nietos, alcanza a tus hijos primero, porque si no, es imposible, ¿verdad? Ahí veo a generaciones, a Rodica, por ejemplo. Si yo quiero alcanzar a mis nietos y a mis bisnietos, tengo que empezar por mis hijos, ¿verdad? Y cuando digo mis hijos, digo a todos los remanentes de la Iglesia que son nuestros. Tenemos que levantarnos como verdaderos modelos. Mi Iglesia tiene que ser un modelo para la evangelización. Es que somos poquitos, es una iglesia chiquitita, hoy ha faltado unos cuantos, ¿verdad? No importa, tenemos que ser un modelo chiquitito, no importa, un modelo de la evangelización. Un modelo que disfruta del Evangelio y que lo transmite de forma correcta a las siguientes generaciones. Que a través de transmitir el Evangelio vamos a poder levantar ese movimiento que de verdad lleve la sanidad al campo, que pueda solucionar el problema de la oscuridad, ¿verdad? Que nos encontramos en la sociedad. Por eso tenemos que levantar esa iglesia que sea representativa, que pueda, de verdad, la gente pueda ver y decir, ahí, eso es un lugar de luz. Ahí es donde nosotros tenemos que levantar esa iglesia. Nos tenemos que ir de este local porque los dueños lo quieren vender. Y ahora mismo nosotros tendremos que discutirlo, ¿no? Pero no creo que estemos por la labor de comprar ese local. Tenemos que ir a otro sitio, a otro campo, para seguir haciendo esta labor. Tenemos que salvar a nuestros descendientes a través de los remanentes. ¿Cómo? Lo decimos siempre a través del Centro de Unidad y Entrenamiento de Remanentes, que es lo que nosotros denominamos a través de las siglas en inglés, que es RUTC, ¿no? Es el RUT, que eso, siempre decimos esa palabra, eso es el Centro de Unidad y Entrenamiento para Remanentes. ¿Para qué? Para levantarlos y llevarlos hasta el último de la tierra. Y de esta forma poder hacer ese ministerio correcto de la sanidad, los remanentes, la cultura, la educación. Se me va la voz. Tenemos que hacer esto. Yo una de las cosas, antes de la conclusión, que más me dolió y más pena me dio cuando tuve que irme de Corea, era el colegio de mi hija. Israel aún no le tocaba, le hubiese tocado este año. Eso fue lo que más me dolió, al 100%. Porque cuando yo veía que mi hija estaba yendo a un colegio donde la estaban enseñando el Evangelio todos los días, donde lo primero que hacían cuando llegaban a la escuela, que los venía a recoger una furgonetita, como en las películas, los recogía cada uno más o menos en su casa, ¿qué era? Hacen culto. Lo primero, hacen culto. La primera cosa que nos pidieron en el colegio que teníamos que comprar, Irene, ¿qué era? Una Biblia. Digo, pero si tiene 3 añitos, si no sabe, podríamos haber pensado, no importa, eso se graba en su cabeza, cada niño con su Biblia. Ahí se quedó la Biblia, no la pudimos traer. Pero cuando yo veo que mi hija, cuando me transmite lo que la enseñan, es, hoy hemos estado meditando en la palabra, hoy nos están enseñando a respirar profundamente, hoy hemos estado haciendo esto y lo otro, hoy hemos ido al campo, porque eso también, se los llevaban al campo, se los llevaban a cualquier sitio, les hablaban sobre la evangelización y no nos enterábamos. Era eso. Hicimos una excursión con algunos padres también. ¿Qué era? Nos metimos en un tren, solo para nosotros, como si fuera un metro. Hicimos un picnic en los vagones, fuimos a un lugar y estuvimos transmitiendo el mensaje. Eso fue la excursión que tuvieron mis hijos. Y cuando yo veo que mi hija hace eso, digo, es imposible que mi hija no se levante como una remanente. Imposible. Porque todos los días, mañana, tarde y noche, se lo están transmitiendo, ¿verdad? Digo, es imposible. A mi hija no la van a transmitir cosas incorrectas, no la van a meter malas ideas, nada, solo evangelio. Y bueno, por supuesto, lengua y matemáticas también, pero solo evangelio. Y si mi hija va a un colegio así, es imposible que fracase en la vida, porque va a ser una hija de Dios, ¿verdad? Pero nos tuvimos que ir, tuvimos que dejar ese colegio tan chiquitito,
tan limitado, porque al fin y al cabo tampoco eran muchos, y tuvimos que traerla aquí y llevarla a un colegio público normal como cualquier ciudadano de España, ¿verdad? Donde la enseñan, donde la transmiten, donde la cuentan, donde sus compañeros, ¿verdad? Entonces, imaginad lo que me costó decir, no puedo seguir trayendo a mi hija a un colegio así. Por eso uno de los grandes títulos de oración que yo me traje de Corea es, tenemos que levantar un colegio para que nuestros hijos crezcan y se levanten todos los días como remanentes. Porque si no, es muy complicado, es muy difícil, ¿verdad? Necesitamos mucha gracia. Por eso los padres tienen que hacer la labor que el colegio no hace, ¿verdad? La misma labor que hacemos nosotros aquí en el culto infantil, la tienen que hacer los padres todos los días, porque si no, es muy difícil, ¿verdad? Conclusión, el interés y el deseo de Dios, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que todos puedan ser salvos. No es un principio muy oculto, ¿verdad? Todos lo conocemos, es una base. Por eso, los ojos de Dios estarán en aquellos que van a hacer esta labor, ¿verdad? Los ojos de Dios estarán en dos tipos de personas, los que necesitan a Cristo y los que quieren transmitir a Cristo. El corazón de Dios estará junto a las personas que necesitan a Cristo y que pueden transmitir a Cristo. Y la obra de Dios estará en juntarlas, ¿verdad? Tú necesitas a Cristo, tú tienes el corazón del evangelista, os junto. Lo que esté fuera de ahí es lo que tú puedas conseguir. Dios tiene, por supuesto, tiene amor por todos, ¿verdad? Y a todos nos cuida, pero donde Él pone su mano y pone su interés y está enfocado es en aquellos que lo necesitan y aquellos que pueden entregar esa respuesta. Que podamos vivir nuestra vida dentro de la vida del evangelista. Todos somos padres, esposos, hijos, somos muchas cosas, ¿verdad? Pero por delante tenemos que ser evangelistas. No hace falta que vayáis a todo el mundo diciéndoselo, oye, yo soy un evangelista, ya, pero ¿cómo te llamas? Yo soy el evangelista Manu. No, eso tiene que ser algo que vaya por dentro. Tengo que vivir mi vida de evangelista antes que padre, que hijo, que amigo, me da igual, cualquier cosa. Nuestro trabajo para la gloria de Dios. Nuestra labor para la gloria de Dios. Nuestra economía para la gloria de Dios. Nuestro esfuerzo para la gloria de Dios. Génesis 39, del 2 al 6, nos cuenta cómo José prosperó en casa de Potifar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba experimentando que Dios estaba con él. Y eso fue una respuesta para él y para Potifar. Versículos 18 y 19 voy a leer, donde dice en Isaías 43, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Y otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Verdad? Así que no os quedéis con lo pasado, no os quedéis con lo complicado, no os quedéis con nada más allá de la obra que Dios hace a través de vuestra vida. Que se cumpla el deseo de Dios a través de vuestra vida. Eso es lo que yo voy a estar orando. Os bendigo para que esto pueda ser una realidad. Que se cumpla el deseo de Dios a través de vuestras vidas. Que podáis orar con el pacto correcto solamente y ver cómo Dios obra a través de la oración. Mientras que tenemos el corazón correcto. Y como dice finalmente el versículo 21, que es el último, ¿no? que yo traía para este mensaje, es: este pueblo he creado para mí.
y mis alabanzas publicará. Señor, te quiero dar gracias por esta iglesia, te quiero dar gracias por ese tiempo que tú nos has dado, gracias por la palabra, que tú nos transmitas, que de verdad podamos disfrutar de ese deseo tuyo a través de nuestra vida. Úsanos como esas meras herramientas, pero herramientas destinadas para la evangelización del mundo. Que nos puedas usar como ese alfarero que moldea ese barro, Señor, que podamos de verdad tener esa vasija grande para que tú nos puedas estar usando de forma grande. Que podamos finalmente levantarnos con esas respuestas que tú nos estás prometiendo en el campo, Señor. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.